Pues si me acompañáis al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer una historia que aquí en mi título de la Biblia pone 10 leprosos son limpiados, del versículo 11 al 19. La vamos a leer y luego empezamos con la predicación, ¿de acuerdo? Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hubo un hombre conocido en el mundo cristiano, seguramente muchos lo conocéis, se llamaba John Newton. Este hombre fue un compositor de uno de los himnos más conocidos en la iglesia cristiana de toda la historia, es Sublime Gracia. Y dice que antes de convertirse, antes de conocer al Señor, él era un hombre que abusaba de la esclavitud. Tenía un barco, era un capitán de un barco de esclavos. Y él era un hombre pues que era rebelde, que estaba en contra de Dios. Pero bueno, dice que un día en una tormenta, casi al borde de la muerte, clamó. Y el Señor lo rescató, conoció a Cristo, y a partir de entonces su vida fue marcada por su ministerio, su servicio al Señor. Hizo muchísimas cosas para servir a su Señor, aquel que le salvó. Y al final de sus días, cuando ya estaba a punto de morir, hay también una frase muy conocida de él, que dijo así: si hay algo que puedo recordar mirando mi pasado, es esto, que soy un gran pecador, redimido por un gran Salvador. Y a mí me gustaría que este pensamiento, esta frase, esta expresión, pudiéramos hoy pensar en ello. No tenemos que esperar a nuestros últimos días para decir esto, ¿verdad? Hoy podemos estar aquí y podemos no solamente decirlo, sino lo podemos experimentar en nuestra vida porque ha sido así. El Señor nos salvó. Siendo pecadores, nos ha salvado. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos hoy tener esto bien claro. Si hoy puedo definir mi vida, veis a veces en las empresas hay los eslogans, ¿verdad? Eslogans que con algo muy corto pueden definir pues cuáles son su experiencia o el producto que ofrecen, de una manera que puedan llegar a transmitir lo que son realmente. Y si nosotros nos ponemos a mirar, si yo me pongo a mirar, ¿qué soy? Pues soy un gran pecador. Un gran pecador, pero redimido
salvado por un gran Salvador. Y esto, cada vez que uno lo piensa, del corazón tiene que brotar algo. No es algo que simplemente lo decimos y lo sabemos, es algo que realmente del corazón brota una admiración, un asombro, una gratitud, un glorificar a Dios porque Cristo me salvó. Esta Navidad yo miraba, ¿no?, el hecho de que estamos ya en víspera de estas fiestas. Digo, esta predicación no sé, pero es así. Cuando ahora estamos llegando a esta Navidad, lo que el creyente celebra es esto. Somos grandes pecadores y Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos, para salvar a personas que estaban totalmente perdidas en oscuridad, en pecado. Esto es lo que celebramos, lo que Dios hizo por nosotros. Y a mí me gustaría, a través de esta historia, que de alguna manera pudiéramos llevar nuestro pensamiento también a esto, pensar en esto, y que hoy nuestros corazones, nuestros pensamientos, si algo queda, sea esto: soy un gran pecador redimido por un gran Salvador. Te puedo decir, si hay algo que me molesta, que me hace incomodarme mucho, no es el pecado realmente. El pecado incomoda, el pecado nos entristece, nos amarga. Cuando no fallamos al Señor o cuando hay algo que ocurre, realmente nos duele fallar a nuestro Dios. Pero para mí hay algo todavía que me hace todavía más mal. Es perder mi asombro por Dios. Es perder el impacto que esto tiene que producir en mi vida. El generar esa gratitud y esa adoración al Señor. Y creo que esta historia podríamos decir que hace un buen resumen de lo que fue, de lo que debería ser y a veces de lo que no es. Y lo voy a explicar. Si leemos desde el versículo 11 al 14, hemos visto que Jesús entra en Jerusalén y entra a una aldea donde hay 10 leprosos. Sí, creo que sabemos que la lepra en la Biblia describe muy bien lo que es el pecado. Describe, porque la lepra era una enfermedad incurable. Era una enfermedad que aislaba a las personas. Era algo que por ellos mismos no podían hacer nada para sanarse, para cambiar su situación. Dice que esa lepra, en algunos, los miembros de su cuerpo se iban cayendo poco a poco. Su rostro iba deformándose. Y esto es lo que ha hecho el pecado. Esto es lo que hizo el pecado. Realmente destruir la imagen y el propósito del principio que Dios tenía para nosotros. Y vemos como hay 10 leprosos ahí, que están ahí. Y no podían hacer absolutamente nada si el Señor no hubiera venido a sus vidas. Si Dios no hubiera venido a nuestras vidas, hoy no estamos aquí. No es porque nosotros hemos hecho algo para el Señor, sino que el Señor hizo algo por nosotros. Alguien dijo que de las 4.200 religiones que hay por todo el mundo, la diferencia que hace con lo que realmente el Evangelio nos enseña es que las religiones dicen lo que tú tienes que hacer para tu Dios.
Cada religión tiene su Dios, cada religión tiene su imagen y cada uno pues busca la manera como agradar o aplacar la ira de su Dios. Hay muchas religiones, pero lo que cambia, lo que hace la diferencia es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Si hoy estamos aquí es por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y esa es la realidad que tenían estos leprosos. Estaban ahí, sin esperanza, sin que nadie pudiera ayudarles en nada. Y ellos tuvieron esa oportunidad de clamar. Jesús había entrado, estaba ahí, y ellos clamaron. Todos clamaron. Y todos fueron sanados. Cada uno de ellos recibió una palabra. La misma palabra. No hemos recibido una palabra diferente. Hemos recibido esa palabra que dice que es fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Qué bueno que nosotros podemos estar aquí. Qué bueno que nosotros hemos podido experimentar esto. Que no nos enseñaron una religión. Que no nos dijeron tienes que hacer esto, esto y esto para... No, cree en el Señor Jesucristo. Pon tu fe en el Señor. Cree en su palabra, en lo que dice su palabra. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Jesús les dijo, id a los sacerdotes. Y mientras fueron limpiados. Esa obediencia y esa confianza les llevó a poder experimentar un cambio real, verdadero y evidente, al punto que podían presentarse a los sacerdotes y ver que ellos estaban limpios. No fue por algo que ellos pudieran hacer que pudieran salir de ahí. Y esto destaca tres cosas que saltan a la vista. Porque dice que no fue ni a uno, ni a dos, ni a tres. Fue 10. Fue a todos. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice que de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. De su plenitud podemos tomar todos. Y gracia sobre gracia. Y hay cosas, y esto cuando veo que son 10 leprosos, y a mí me hacía pensar que hay 3 cosas. Pone de manifiesto la abundante gracia y misericordia de Dios. Muestra la imposibilidad de que nadie puede cambiar su condición de salvarse a sí mismo. Y nos enseña, igual que todo el Evangelio, que solo Jesús, poniendo nuestra fe en Él, puede cambiar nuestra historia. Solo Cristo puede cambiar nuestra historia. Y podría acabar aquí, ¿no? Podríamos pues ver esto, decir, pues sí, es verdad, ¿no? Nadie puede salvarse, todos somos pecadores, es Jesús el que nos salvó. Pero aquí en este texto hay algo más que el Señor quiere mostrar. Hay algo que sucede que no es normal. Y ahí quiero hablar del siguiente punto. ¿Dónde están los 9? Porque lo normal es, y lo podemos ver en el Evangelio, que es cuando una persona tenía un encuentro con el Señor, lo normal, ¿qué era? Adorarle, darle las gracias. Tenemos, por ejemplo, un endemoniado que había estado muchos años o mucho tiempo encadenado
vivía entre sepulcros. Nadie se podía acercar a él. Y cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, desde ese momento, él dice así, dice que le rogaba estar con él. Señor, deseo estar contigo. No quiero estar en otro lugar, yo quiero estar contigo. La reacción natural de lo que el Señor había hecho por él fue tal que ya no quería separarse de él. ¿Y qué tal de la mujer de flujo de sangre? Esa mujer que había estado tantos años sin poder haber sido sanada por ningún médico. Dice que había gastado todo lo que tenía. Y nada podía hacerse, sino que iba de mal en peor, dice la palabra. Pero cuando tuvo su encuentro con el Señor, cuando Jesús toca a Jesús, cuando ella estaba en ese pensamiento, si tan solo tocar el borde de su manto, y ella recibe esa sanidad, aún, dice la palabra, que aún estando en esa condición de ese miedo de qué podría pensar la gente, entre la multitud, ¿quién era ella? Pero ¿sabes qué dice? Con temor dijo todo lo que Jesús había hecho con ella. No tuvo temor de dar testimonio. Es una reacción natural, ¿verdad? Cuando Cristo viene a tu vida y realmente te sana, como a estos leprosos, o sea, no podían hacer absolutamente nada, estaban perdidos, estaban sin esperanza, y el Señor los salvó. La reacción normal era que los 10 estuvieran allí glorificando a Dios, pero no fue así. Y esto es la pregunta: ¿dónde están los 9? Y es la misma pregunta que me hace también pensar en mí: ¿dónde estoy yo? Porque la respuesta natural, como he dicho, es el poder estar ahí, como ese samaritano. El otro día acompañaba a la familia de Justin en Barcelona, y en Barcelona hay muchos monumentos, bueno, hay algunos monumentos, fachadas muy bonitas, pero llegó el momento que pasábamos por la Sagrada Familia. Y creo que es algo que todos conocemos, pero no deja de ser algo que te impresiona. Una edificación tan grande, algo con tantas formas, y dices, wow, ¿no? Y eso, wow, fue precisamente lo que escuché en el coche. Wow. Y eso me hizo pensar, porque yo ya la he visto varias veces. Quizá me impresiona, pero no hay ese wow. Y pienso en esto, en cómo es mi reacción delante de, como dice la palabra también, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. Al ver realmente esta salvación tan grande, al ver lo que Cristo ha hecho siendo Dios, se hizo hombre, nació en un pesebre, vivió entre nosotros, hacía bienes, vino con un propósito. Antes decía Alfredo que el propósito por el cual nosotros queremos que traer un hijo, y ya definimos cuál es el propósito, y no es así, ¿verdad? El deseo que tenemos es que conozcan al Señor, pero el propósito de Cristo fue para venir a salvarte a ti y a mí. Siendo Dios, se hizo hombre y vimos su gloria. Habitó entre nosotros, murió en una cruz para salvarte a ti y a mí.
Es tremendo. Y esto es lo que me hace pensar, ¿dónde estoy yo? Porque podríamos decir, ¿los 9 se olvidaron que Jesús les sanó? ¿Estaban tan ocupados después de haber sido sanados y bendecidos que no tenían tiempo para darle las gracias al Señor? ¿Prefirieron estar dedicados a hablar de lo que Jesús hizo por ellos y de llevar a otros el mensaje de Jesús en lugar de acercarse y tener una relación íntima, verdadera y personal con Él? ¿Dónde estaban los 9? Esto es una pregunta que a veces puede ser que nos hayamos hecho, pero no dice nada. Lo que sí sabemos es que no estaban donde tenían que estar y haciendo lo que tenían que hacer. Lo que tocaba, lo que era realmente natural y normal que tenían que haber estado ahí, no estaban. Por eso Jesús dice, ¿dónde están? ¿Dónde están estos 9? ¿Solo este extranjero? Aún el que quizá menos probable fuera que estaría ahí, aún este está haciendo lo que tiene que hacer. Aún quizá el que menos posibilidades tendría o conocimiento, yo no lo sé, pero él entendió, vio que Jesús le había sanado y automáticamente él va al Señor. Y esto me hizo solamente pensar en algunas cosas acerca de mi vida, de las posibilidades de lo que me está enseñando aquí. Dice que es posible empezar bien y terminar alejado del propósito por el cual soy salvo. Es posible haber tenido un encuentro con Jesús y no estar experimentando ni gustando quién es Dios y lo que ha hecho por mí. Hace un tiempo cogí, creo que lo expliqué en una reflexión también, una anosmia. No sé, Israel, seguramente sabes. Una anosmia es que tú pierdes el olfato y pierdes el gusto. Me tocó estar un año así, un año y pico. Y realmente es muy desagradable estar delante de tu plato favorito, de lo que más te gusta, de que algo que sabes que es bueno y no poder gustarlo. Y hay un salmo que dice también, gustad y ved que el Señor es bueno. Y dice, dichosos los que confían en Él. Gustad y ved. Y realmente es muy incómodo no estar gustando lo que el Señor tiene para ti. Es muy incómodo. Y espero que esto pues pueda ser un motivo para, Señor, que puedan ser despertados mis sentidos. Quiero verte, quiero gustarte, quiero estar contigo. Porque realmente cuando no es así, es desagradable y preocupante para mí. No quiero perder lo que tú tienes para mí. Pero además es posible recibir la bendición y olvidarnos del que bendice, ¿verdad? Y a veces me ha pasado que he pedido algo al Señor, el Señor me lo ha concedido, y después darle las gracias, ir otra vez con la misma insistencia que fui cuando estaba angustiado, cuando estaba necesitado, con la misma insistencia, ir y darle las gracias. Señor, gracias por responder a mis oraciones. Es una buena cosa que haya un Thanksgiving, que haya un día de acción de gracias. Ojalá que tengamos esto presente no solamente un día al año, ¿verdad? Sino que cada vez que vemos cómo el Señor hace en nuestras vidas, podamos tener esa reacción. Creo que es bueno que meditemos dónde está el samaritano. Porque eso sí que sabemos dónde está. Ahí sí que vemos dónde él estaba. Y dice que
En el 15 y 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mis preguntas eran: ¿qué vio este samaritano que los otros 9 no vieron? ¿Qué fue lo que le motivó a darle la gloria y las gracias a Jesús? Que era tan maravilloso y tan grande que no pudo evitar ir hasta donde estaba Jesús para darle las gracias, adorarle y dar gloria a Dios con tanta fuerza. ¿Qué fue lo que era tan irresistible que no podía? ¿Qué fue? Fue porque estaba viendo claramente todo lo que Cristo había hecho por él. Y cuando tú lo ves, como decía antes, es inevitable. No necesitas un ambiente. No lo haces porque otros lo hacen. Dice que él solamente fue él. Había otros 9. Bien podría haberse quedado con ellos. Bien podría decir, bueno, como ellos no van, yo no voy. Él fue. No necesitó ni siquiera de instrumento, como cantábamos antes, que decías, con alma, corazón y voz. No necesitó nada. Y esto me hacía una pregunta también. ¿Cuándo fue la última vez que adoré al Señor sin ningún motivo, o lugar, o reunión, quizá conduciendo, o en casa, o en el trabajo, dando un paseo, elevando mi voz y dando gracias a Dios por todos sus beneficios conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que me puse delante, Señor, gracias? Si leemos en Efesios, disculpad, Pablo, en el versículo 14 del capítulo 3, está diciendo algo. Está intentando transmitir aquel amor que han recibido de parte del Señor, el amor de Cristo. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y aquí va, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Una vez escuché esto, ¿qué clase de amor es este? ¿Qué clase de amor? Y dice así, dice, un amor tan ancho que... Sí, gracias. Lo iba a pedir y no sabía disculpar, ¿eh? Dijo así. Vale, también. Ya. Me han visto apurado aquí. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Una vez escuché esto.
que realmente me impactó. Dice, un amor tan ancho que ha trascendido en toda la historia, llegando a todo lugar, a toda persona, a toda tribu, a toda nación, a todos. Un amor que llega a todos, desde el principio hasta el final. Dice una longitud, la longitud del amor de Dios hasta el final, de una manera inalterable. Cristo nos ha amado con un amor inalterable y tan profundo que alcanza hasta el pecador más bajo y depravado que pueda haber sobre la tierra, y tan alto que nos lleva hasta el cielo. Y esto está diciendo, ruego que podáis ver este amor juntos. ¿Por qué? Porque va a ser la manera que vamos a adorar y dar gloria a Dios de una manera profunda, de una manera real. Contemplamos su amor, contemplamos lo que Cristo hizo por nosotros y es realmente increíble. Y creo que no puedo evitar hacer esta pregunta. Y como último punto, ¿dónde estás tú? Esa fue la primera pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Y después de escuchar el Evangelio, de escuchar lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, viene esta pregunta, ¿dónde estás tú? Podríamos encontrarnos en 3 lugares en esta historia. Quizá puedes estar todavía como aquellos leprosos que habían oído hablar de Jesús, y a lo mejor puedes estar esperando que las cosas cambien, o haberte rendido a tu condición y pensar que no hay esperanza para ti, estando en la distancia de un clamor, ¿verdad? Antes me compartía algo José y me ha gustado mucho, porque dice que estaba en el comedor y hubo alguien que estaba ahí, evidentemente necesitaba ayuda, y alguien le dijo, tú tienes que ir a un centro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y evidentemente sí, claro que era bueno que sí aceptara esa ayuda. Pero José le dijo, no, sí puedes necesitar un centro, pero hay algo que puedes hacer que no necesita que hagas tantas cosas. Mucho más sencillo, tú necesitas a Cristo. Y lo que puedes hacer ahora mismo es clamar a Dios, porque le necesitas a Él. Realmente Él va a ser el que va a cambiar y transformar tu vida. Pero puedes también estar hoy como los 9, intentando vivir a tu manera la vida cristiana, creyendo que estás en lo correcto, sin considerar que lo mismo, espiritualmente hablando, no estás en el lugar donde Dios quiere que estés. O puedes estar como este samaritano, buscando ocasión y oportunidad para adorar y dar gloria a Dios con gratitud y servirle. Buscando la ocasión y la oportunidad para adorar a Dios, porque entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. Y por último me gustaría hacer una invitación a través de un salmo, que es Salmos 95, sea cual sea la situación en la que podamos estar hoy. El 6 y el 7
Dice así: a todos, dice, venid, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sigue diciendo: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué bonito, ¿verdad? Que tenemos un camino abierto, que podemos ir a Cristo. No tenemos que esperar a un momento en concreto, o estar en un lugar concreto, o en una situación concreta. Dice que este samaritano, dice, viendo lo que Cristo había hecho, viendo todo lo que implicaba esa sanidad, todo lo que había hecho por él, dice que volvió glorificando a Dios. Volvámonos a Él. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos, intencionalmente. Habla de una intencionalidad para poder contemplar lo que Cristo ha hecho. Y aprovechemos estas Navidades, aprovechemos este tiempo para pensar en esto. Yo soy un gran pecador, redimido por un gran Salvador. Amén.